amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Sé que llega un punto por estas fechas en el que ya estáis un poquito cansadas de ver outfits como estos para Navidad. Propuestas preciosas, estilosísimas, pero que en muchísimos casos no son del todo realistas. La realidad es que tenemos que poner plato, sacar plato, horno y estar pendientes de miles de cosas que implican ir un poquito más cómoda. Pero no por eso vamos a renunciar a ir monas y hoy os lo voy a demostrar. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Las propuestas que os traigo hoy parten todas de una base, de una pieza que probablemente ya tengamos la mayoría en nuestras casas. Como por ejemplo un vestido negro elástico o bien de punto, de licra más o menos ajustado, un lencero también nos valdría. Nos va a dar igual que sea de tirantes porque le vamos a añadir cosas encima, o sea que no vamos a pasar frío. Lo más importante es que sea muy cómodo. El que yo he elegido es este, de una tienda de Instagram que se llama Básico Jerez. Lo compré en verano, valía 32 euros y pico y ahora está rebajado a 17. Es talla única, yo no suelo ponerme vestidos así tan ajustados, pero lo compré por la falda, porque tiene un drapeado muy bonito aquí en la parte de la cintura y para usarlo como falda larga me encantó. Si no tienes ninguno, oye amiga, es un básico de fondo de armario que estaría bien tener en esa lista de deseos, aunque sea ahora para rebajas. Este con manga larga y escote a la caja para las más frioleras es ideal. Además, hay hasta la 4XL. Tiene tallitas grandes. Lo malo de Mango es que las tallas grandes se acaban siempre muy rápido. Hay que estar muy atenta a las novedades si queréis coger cosas chulas allí. Este es el mismo, pero con manguita corta para todas las que sois más angustiosas con esto del calor. Pero lo suyo para los días de Navidad, para sentirte un poquito más arregladita, es que el tejido sea un poco más como el mío, una licra brillante o que tenga algún hilito de lurex, un satinado, porque si le ponéis un jersey encima, como yo estoy haciendo ahora mismo, va a quedar quizás demasiado normal. Este es el de Parfois. La semana pasada os lo enseñé en rojo y hoy os lo enseño en verde lima, que me encanta. Es un color mucho más ponible y más combinable de lo que puede parecer en un principio, combinado con gris, con camel, con marrones, queda estupendamente, con negro. Y os recuerdo que hay unos colores muy monos para elegir: verde, piedra, rojo y este lima. Lo podéis llevar por fuera con unas botas de caña alta para estar cómodas, calentitas. Evidentemente no deben tener mucho tacón. De hecho, la línea que vamos a seguir durante todo el vídeo va a ser esa: zapato cómodo, zapato planito, porque estamos hablando de estar en casa. Bueno, y la que no acabe con las zapatillas, que tampoco es algo que se descarte. Ya os conté este truquito la semana pasada para no hacer bulto por los pantalones, pero para ponerte un jersey con un vestido y que parezca falda es también un truquito ideal. Cinturón elástico e introducimos el jersey hacia adentro. Y también en Parfois hay un cinturón que, hombre, para llevarlo a la vista quizás no es precioso, pero para hacer este chinchatruco es ideal. Es un cinturón elástico con una anchura muy buena que va a sujetar muy bien la prenda que tengas arriba y con un broche muy planito que no te va a hacer nada de bulto por fuera. Pero bueno, ahí os dejo la idea por si lo encontráis en rebajas o tenéis en casa alguno parecido. Podemos seguir subiendo el nivel de esto con un broche flor y ya veis, queda monísimo. Con dos cositas de nada que le hemos puesto y ya, que te vas a cenar o te vas a comer a casa de algún familiar o incluso en la tuya y estás cómoda y presentable. No hace falta llevar botas de caña alta si no es de tu gusto. Cualquier zapato planito, en este caso un metalizado, pero cualquiera que tengas en casa se puede convertir en ese zapato de fiesta con este tipo de piezas, con un clip a modo de pinza que se coloca en el empeine del zapato y queda así de mono. Yo se lo he puesto a la bailarina, pero se puede adaptar al que quieras. Estos son de Chincharraviña Shop, pero no sé ni siquiera si quedan existencias, pero los podéis encontrar en internet. Ponéis clips joya para zapatos y os van a aparecer muchas opciones. En vez de jersey podemos usar o bien una chaquetita de punto como la que yo llevo ahora mismo, o un cardigan un poquito más oversize, más largo, como el que estoy usando aquí. Esos también son de mi tienda. Siempre que enseño algo mío me gusta dar opciones que podéis encontrar, como por ejemplo este de 8 en Zara, que me parece precioso. No sé si lo suficientemente largo para algunas de vosotras, pero a mí esta prenda me encanta para llevarlo tal cual, con una camisa debajo o con un vestido. En H&M tenemos una opción un poquito más económica, más
tipo abrigo de canalé, hombros caídos y tiene remates en puños y cuello. Lo tienen en 3 colores y a falta de ver y tocar el tejido, la pinta la tiene muy buena y también es otro básico del invierno que estoy segura que os puede venir muy bien para ese fondo de armario muy combinable que podemos tener para los meses de frío. Los que tienen solapa, como el mío, están muy bien en el sentido de que se adaptan a las diferentes tallas que tengamos. Le doblas un poquito más y queda más ajustado y le doblas un poquito menos y queda más holgado. A mí me gusta siempre pillar esa solapa con un broche para que no se me esté abriendo y cerrando o moviendo del sitio donde yo lo he dejado. Aparte de que queda muy mono, muy estiloso, y para estos looks de Navidad que estamos haciendo un poquito más elevados, viene muy bien esa idea. Pero también puedes cerrarlo con un cinturón. Si no te gusta cómo te queda el vestido o te encuentras incómoda con algo tan ajustado, pues un cinturón encima, si es que ves que te favorecen. Porque no a todo el mundo le favorece marcar cintura. No a todo el mundo le favorecen los cinturones. Yo cuando veo vídeos de estilistas o que dan tips de estilismo y dicen: ponte cinturón, marca siempre la cintura. Bueno, marcar la cintura está muy bien. En la mayoría de los casos va a darte una largura de piernas mayor y va a estilizar, pero no en todos los cuerpos, tipo manzanita, una persona que sea muy recta. Cada cuerpo y cada persona necesita lo suyo. En el caso de que no sea así, sustituye el cinturón por un brochecito en la cintura. Durante el vídeo habréis visto que me he abierto el escote porque quedaba muy cerrado, y eso sí que es un tip que estiliza de manera general. Todo lo que tú visualmente le alargues al cuello siempre te va a sumar, y al final, aunque se trate de prendas muy básicas, todo lo que te vas poniendo suma. Lo que hemos hablado antes, unos zapatos metalizados, unos zapatos estilo joya, unos buenos pendientes, como el caso de la idea del cardigan que acabamos de ver. Son esas cositas que nos van a hacer adaptar ese outfit cómodo con el que hemos estado preparando los canapés o hemos estado poniendo la mesa a esa cena o esa comida un poquito más formal. Aún así, vamos a hacer uno un poquito más especial para cuando la cuñada te invite a cenar en su casa y no tengas que ser tú la que lo haga todo. Un blazer de lentejuelas. En este caso te aconsejo que sea uno elástico. Este lo compré en Esfera hace 2-3 navidades, no lo recuerdo bien. Y os dije en ese momento, esto es un fondo de armario navideño donde los haya, porque es súper mega cómodo, tiene un tejido que estira, es más bien una chaquetita de punto pero con lentejuelas. Lo digo por si veis en alguna tienda algo parecido, o incluso si tenéis en casa una chaqueta de este tipo, una chaqueta más bien elástica que no usáis, y podéis comprar en la mercería aplicaciones, cintas, lazos de brillo, en fin, es que hay muchísimas ideas para hacer. De hecho, fijaos lo que me pasa aquí. Tiendo a querer cerrarme la chaqueta y a verme eso cubierto. Así que, fijaos qué cosa más fácil vamos a hacer. Cogemos un lazo, bien de terciopelo, de raso, de organza, y lo doblamos por la mitad. Y vamos a ponerlo del revés, encarado con la chaqueta. Y con un alfiler, si es un imperdible, mejor porque no te lo vas a clavar. Lo fijas por dentro de la chaqueta, haces esa operación en ambos lados y fijaos qué moña doble queda tan mona que la puedes quitar o la puedes poner cuando quieras, la puedes coser también y dejarla fija. Puedes hacer esa misma operación a 2 niveles, un poquito más alto y un poquito más baja. De hecho, este año se ha hecho viral una chaquetita de Zara de lentejuelas con 2 o 3 moñas aquí, que además ha sido replicada por otras firmas, que es monísima. Aunque no pegue con esta que tengo ahora mismo puesta, pero para que veáis, dobláis el lazo por la mitad y lo metéis por el ojal. Lo fijáis de esta forma y ahora aquí hacemos la lazada. A ver, para que quedase como la de Zara y más mono, el lazo tendría que ser muchísimo más corto, es que no lo quiero cortar para no estropearlo. El material que mejor queda para esta idea es la cinta de sombreros, que tiene como una especie de canalé. Uno anchito en cada ojal, o uno sí y otro no. Y si quisieras poner solamente un lazo, porque más de uno ya es demasiado para ti, póntelo en el de arriba, que le vas a dar un toque muy chic y muy mono. Es que aquí no se ve muy bien porque el color no pega nada, pero abrid vuestra mente. Open your minds. Otra prenda que muchas de vosotras tenéis en casa y es muy cómoda, al menos a mí me resulta súper cómodos todos los que tengo, son los pantalones de lentejuelas. Estos pantalones que te compras y si no los llevas para ir súper mega arreglada, no se te ocurre nada con que ponértelos. Pues bien, ¿qué os parece esta idea? Con zapatillas deportivas y una camisa blanca.
aunque yo realmente en casa tendría las pantuflas puestas. Pero si tienes invitados, si vas de aquí para allá, es una manera de estar muy mona, muy presentable. Los que llevo puestos ahí son de Primark, de esta temporada, de la colección o colaboración que han hecho junto a Rita Ora. Valen 26 euros y llevo la talla 38 porque vienen bastante holgaditos. Yo suelo tener allí la 40. Y sí, a las que me lo preguntáis algunas veces, aumentan visualmente la pierna. Más aún cuando llevo arriba una prenda por fuera que no nos marca la cintura, no nos marca la caderita. Hay otros en Calcedonia que quizás no aumentan tanto, es que estos son más tipo sastre y quedan además bastante bien. Yo los he probado, son tipo leggings, muy elásticos, súper cómodos, hacen ese efecto flare un poquito más recto que le da el toque más de pantalón que de legging y que va a propiciar que puedas usar diferentes tipos de calzado. 3 colores para elegir: plata, negro y morado. El morado es divino. Yo llevé uno muy parecido a la fiesta de Navidad de Primark y bueno, me encantó el outfit por cómodo y por chulísimo. Me gusta muchísimo también en Navidad, me parecen muy calentitos. Cada vez se va usando más los jerseys navideños, aunque, a ver, amigas, hay que reconocer que este muy feíto no es, este es de los monos. Este es más bien un jersey alpino que un jersey navideño, que por cierto, esto que está aquí es un estampado de estilo alpino. Bueno, tiene miles de variantes que podéis encontrar en todas las tiendas. No es navideño. Es que cada vez que me lo pongo, o me pongo algo parecido, a lo mejor me lo pongo en noviembre. ¡Ay, ya estás con looks navideños! Todavía nos queda mucho. Es que el origen de estos jerseys no tiene que ver nada con la Navidad, aunque está relacionado con la nieve y a lo mejor de ahí viene la confusión. El origen está en la moda après-ski, en esta que se usa en las estaciones de esquí, en los pueblos estos rurales donde hay muchísima nieve, usados por las personas que han estado esquiando por la mañana y después por la tarde, noche, bueno, pues están en ese complejo o en un hotel. Hace 3-4 años la moda après-ski saltó a las calles y se empezaron a usar, de hecho están de última moda este año, todas las botas estas de nieve de estilo moon boot, gordotas, con la suela de goma, altas, impermeables. Es que me quedan blanco. Se me olvida por dónde iba. Sé que últimamente me está pasando muy a menudo, pero hoy os prometo que tengo excusa. ¿No creéis que se puede trabajar con esto allí? ¿Lo estáis viendo? Con esa lengua fuera. No, yo me lo como. Y esa barrigota. ¡Ay, que te como! Perdonadme de verdad, pero os tengo que contar. Es que lo he adoptado hace 2 días y estoy como loca con el perro. Vosotros no lo estáis viendo, pero he cortado ya como 4 veces para poder atenderlo. Porque se pone, claro, es un bebé de 9 semanas. Se pone a llorar y tengo que atenderlo. Me da mucha cosilla. Bueno, el caso, amigas, primas mías. No sé por dónde voy. Voy a mirar el guión, ¿no? El look que ha quedado monísimo, comodísimo y calentito. Y ahora ya vamos a elevarlo un poquito porque ya no es en nuestra casa la cena, nos vamos a casa de la cuñada, que es la que se va a encargar de todo. A ver, lo de las cuñadas, por favor no me entendáis más, que después va a salir una... Es que ¿qué pasa? ¿Que los cuñados no se pueden encargar de todo? Por supuesto. Es que yo, menos uno, solo tengo cuñadas, ¿vale? Aclaración hecha. Es que me pongo unos botines un poquito más monos, bajitos, con los que podamos andar, o de cuña, o de tacón cowboy, los que tú tengas, con los que puedas moverte, estar cómoda y estar manejándote. Y en este caso, por ejemplo, me voy a poner un cinturón por aquello de darle un aire diferente. Aquí, a las que tenemos talle corto, como nos queda un trozo abajo en la camisa, no se nos ve muy mal. No se nos van a ver unas piernas tan largas y el talle desproporcionado. Pero si no quieres cinturón porque no te apetece ir con eso apretado, te pones un broche, una flor, un choker, unos pendientes. Amiga, que tú tienes ya mucho nivel desde que estás aquí y sabes lo que te tienes que poner para elevar esto. Aunque con un pantalón de lentejuelas, hija, tampoco es que haga falta mucho. Y ahora sí, os voy a enseñar uno de los que yo voy a usar, no sé si para Nochebuena, Navidad o fin de año, pero este look que os voy a enseñar a continuación cae segurísimo. Me quito la camisa porque aunque me ponga camiseta interior, me siento más a gustito y más calentita con un jersey. Y me hago este total black con mis botines que son hiper cómodos. Este jersey, que por cierto es de mi tienda, lo tengo en varios colores, basicazo, pero quiero que os fijéis en cómo han cambiado los pantalones en esta propuesta. Ya no se ve la pierna tan ancha, ya no se ve con tanto volumen, simplemente porque he enseñado un poquito la cintura, he enseñado la cadera. Voy súper cómoda con esta propuesta. Y si no tienes pantalones de lentejuelas, seguro que tienes algunos tipo sastre con alguna rayita de brillito, o algunos que tengan un tejido un poquito más especial, un pantalón satinado. Parte de estas ideas para sacarle
sácale partido a la ropa que tengas en tu armario. No te ciñas solo lo que yo enseño, porque el objetivo que tengo es despertar la mente y que os acordéis de eso que tenéis guardado y que no usáis, o que si lo usáis y lo vais a llevar ahora de una manera diferente. Otra cosita, el cuello perkin, sobre todo cuando es ancho, me gusta muchísimo porque no saca papada en exceso, aunque siempre saca una poquita. Siento romper los sueños de muchas ahora mismo, pero a mí, por ejemplo, que me la saca también, me compensa lo a gustito que yo voy y el poquito de papada que saca o que marca. Pero con este truquito, sobre todo si vas a ir a una cena de Navidad, que no importa todas las cosas y todos los accesorios que nos pongamos, dóblalo hacia afuera y fíjalo con un broche. Fijaos la largura de cuello que ha dado en nada, en un momentito, con ese gesto nada más. Si el pantalón que has elegido es más normal que el mío, pues elige un broche bien vistoso, que te suba el nivel, te subes las mangas un poquito para arriba, un brazalete importante o un buen anillo de estos vistosos. Ideas hay muchas. Ya que estamos llegando casi al final, tengo que ser sincera con vosotras. Tengo que deciros la verdad de la verdad. Si soy yo, la que está organizando la cena en mi casa, bueno, en casa de mi madre, que es como si la organizara yo también. Esto es lo que llevo puesto durante todo el día, ¿eh? Los leggings, la sudadera y, amigas, hasta las pantuflas, como os decía antes. Que sí, que para cocinar, para poner la mesa, para prepararlo todo, bueno, pues está gracioso, una sudadera navideña. Esta es de Primark. Esas zapatillas no las encuentro por ningún sitio, son de Ux, las compré, es que me da un poco hasta de corte enseñarlas. Bueno, ahora mismo es que están llenas de pelitos del perro que le encantan. Yo no sé lo que le ve, pero le encantan. Y como lleva tan poquito tiempo conmigo, pues no le quiero regañar mucho. Pero vamos, mañana ya se las estoy quitando porque me las va a terminar de destrozar. Y no las encuentro. Comodísimas, comodísimas. Cierto que son caras, pero es que es todo el día con ellas. Así que este año, si no encuentro estas, mi idea es irme... Bueno, a mí me gustan mucho las Tats, que valen 140 euros. Pero es que no vayáis a creer que porque valgan caras se encuentran tan fácilmente. Que es que están agotadísimas por todos los sitios. Las que son tipo zuecos de borreguito también me gustan mucho. Lo que pasa que ya no tienen lo que tienen las Tats, que es poder ponértelas en un momento dado en la calle. No es el calzado de mis sueños, pero si voy en coche, pues para entrar en el hotel me las puedo dejar. En fin, que estoy huérfana de pantuflas y que acepto sugerencias. Pero las quiero buenas, ¿eh? Porque es que yo me paso el día entero con ellas. Sé que he cambiado de tema, pero esta vez no me he perdido. O sí, espera, un momento. ¡Ay, qué vergüenza! Un momento, voy a mirar otra vez. ¡Ay, sí! Os estaba contando mi realidad, lo que a mí me pasa. Bueno, así, ¿qué es lo que sucede? Que en el 99,9% de las ocasiones llega el momento de cenar y a mí no me da tiempo ponerme el look que tenía preparado. Es que no me da tiempo. Es más, amigas, os digo que ni me apetece. Cuando llega ese momento, me apetece sentarme en la mesa, que me sirva alguien una copita de vino y decir, mira, hijos. Pero claro, me gusta estar mona. Y si estoy cenando en casa de mi madre, bueno, mi madre es que no nos permite ni en zapatillas ni nada. Nos tenemos que poner zapatos, ¿eh? Es que ella es muy especialita para... Sobre todo para dignificar este tipo de reuniones y de cenas. Así que lo que suelo hacer es cambiarme la sudadera, cambiarme el jersey que lleve y ponerme uno más mono. En este caso ni siquiera me lo he puesto mono. Pero como los leggings tienen como un brillito plateado, un brillito de lurex, que son de Primark, de hace 800 millones de años. Pero unos efecto piel quedarían estupendamente también y darían el mismo resultado. Y también, estos de los que hablé la semana pasada, que son de Calcedonia. Bueno, la semana pasada os hablé de las medias, de los panties, pero no de los leggings, que son de este tejido que se lleva muchísimo ahora, que se le llama piel de gato, que es una licra súper fuerte. No sé si tiene 80 deniers o algo así. Bueno, pues también daría el mismo resultado que los que tengo. Fijaos, amigas, que lo que he hecho ha sido ponerme un jersey de cuello vuelto y unas bailarinas. Y ya cambia. Ya está una más mona, que también podíais hacer al contrario. Unos leggings normalitos, si es lo que tenéis, y un jersey mono, con alguna aplicación, con alguna cosita que lo haga más especial, o brillantitos, o una hombrera mona, un fleco, una pluma. Lo suyo es que tengas la base puesta por abajo y sea después pegarte dos brochazos y cambiarte solamente la parte de arriba. A las bailarinas, pues les podía poner lo que os he enseñado antes, los brochecitos tipo pinza, o bien hacer lo del cuello vuelto que os he enseñado, doblarlo y poneros un broche importante. Yo, para dar una idea diferente, lo que he hecho es ponerme unos pendientes bien grandes que ya van a dar su vida. Podéis también poneros una flor aquí al lado o ponerte un cinturón. Aquí el truco o el éxito del outfit está en dos cosas. En la largura del jersey baja un poquito más de lo habitual y le da un toque un poquito más elegante a los leggings, y la manera de combinarlo, la manera de accesorizarlo. Este jersey es de
o de H&M o de Lefties, también de otra temporada de la sección de hombre. Tengo hecho un pequeño fondito de armario de este tipo de jerseys porque me encantan, me siento comodísima con ellos, muy calentita, no tengo que estar pendiente de si se me marca por aquí, si me marca por allá. Bueno, os he buscado varias opciones actuales en las tiendas por si queréis echar un vistazo, pero de manera general, durante todo el año, no dejéis de mirar la sección masculina de las tiendas o de las webs donde soláis comprar, porque se encuentran cosas bastante chulas. A ver, este jersey, que es que me encanta, es como que me llama. Lo veo muy grandote, con un diseño muy especial y bueno, si queda alguno para rebajas, seguramente caerá. Pero volviendo a los jerseys de los que estábamos hablando, esta opción de Zara, que tiene mezcla de lana, o sea, ya tiene una calidad más altita, de cuello vuelto, más grandullón, me parece una opción muy top. Un poquito más carillo, pero es algo que merece la pena probarlo. Aunque si queréis una pieza más económica, en Lefties de hombre también he encontrado siempre buenas opciones. Estos son los que he visto en la web que nos pueden encajar con lo que queremos, aunque como no los he visto, no sé si van a ser demasiado finos, porque yo el año pasado me compré en Zara uno de este estilo y me gusta cómo queda, porque además no tiene mala calidad, la tiene buena, pero es tan fino y yo soy tan friolera que aunque me ponga camiseta interior debajo, siento que como que no voy abrigada. Y también hay un montón de colores, 5 creo que son. La talla que yo suelo comprarme en este tipo de jerseys en todas las secciones masculinas de las tiendas es la L, una por encima de la mía, porque la M seguramente me quedaría bien, pero lo suyo, ya que nos vamos ahí y compramos este tipo de jerseys, es que sean grandullones, que nos cubran, que sean larguitos. Pero claro, yo soy alta, si tú eres más bajita, seguramente tu talla habitual te quedará genial. A ver, amigas, ¿quién no vaya mona a su cena de Navidad, en fin de año, en año nuevo? ¿Por qué no quiere? Porque ya habéis visto qué poquito se necesita. Hoy hemos aprendido a coger cualquier cosa que tengamos en el armario, cualquier básico, y tunearlo, para que se note, hombre, que eres una de nuestras primas. En cualquier caso, espero que os haya encantado y haberos dado buenas ideas y que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al lado te dejo un par de vídeos que también te van a ayudar muchísimo en Navidad y sin más me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!